Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Una Razón de Peso, un podcast, video podcast. Estamos disponibles en varias redes sociales. Es un proyecto en el cual tratamos de brindar educación sobre diferentes aspectos para llegar a un peso mucho más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es ¿por qué tenemos sobrepeso? ¿Por qué estamos en obesidad? ¿Por qué somos gorditos? Hay varios aspectos a tener en cuenta. Realmente lo que más se habla y que tenemos metido en nuestra cabeza es que somos gorditos porque comemos mucho y porque no hacemos ejercicio. Esto es lo más común. Tiene una parte cierta y otra parte que hay que debatir, porque no solamente se trata de un aspecto de alimentación y de ejercicio. Sí existe algo que hemos hablado anteriormente, que es el balance energético, y es decir, que tiene que haber un balance entre lo que nosotros consumimos y lo que nosotros gastamos durante nuestras actividades del día a día, y eso se tiene que sopesar. Obviamente, si tenemos una cantidad de calorías consumidas al día y esas calorías no las gastamos en la actividad que realizamos, pues el peso generalmente no cambia, no se ve alterado. Pero si tenemos un consumo excesivo, en el cual comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita y mucho más de lo que somos capaces de gastar en nuestra actividad diaria, pues obviamente esto va a tener una tendencia a acumularse y acumularse y acumularse, y va a hacer que tengamos un exceso de peso. Es una de las causas por las cuales empezamos a desarrollar obesidad, pero no es la única, y en eso vamos a ahondar un poquito en todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo que también tenemos que tener en cuenta son los factores genéticos y epigenéticos. ¿Listo? Es muy importante la carga genética que tenemos de nuestra familia. Si en nuestra familia son gorditos, muy probablemente nosotros también tengamos la tendencia a tener sobrepeso. Si en nuestra familia todos son de contextura delgada, son muy delgados, todos vamos a tener la tendencia de ser delgados. ¿Listo? Si en nuestra familia son altos, si en nuestra familia son bajos de estatura, si tienen los ojos café, negro, verdes, esos son factores genéticos que nos van a afectar a todos, que vienen predeterminados por el componente hereditario de nuestro padre, nuestra madre, y es algo que no podemos cambiar. ¿Listo? Este es uno de los aspectos que nos predisponen a tener una ganancia de peso, pero no es algo que podamos modificar. No es que decidamos no tener unos genes, es algo que viene predispuesto y con eso tenemos que convivir toda la vida. Entonces eso es uno de los factores que afecta, pero no es el único. Inclusive dentro de la obesidad se habla también que hay muchísimos genes, más de 100 genes, que tienen algunos cambios específicos que hacen que las personas suban de peso más rápido o les cueste trabajo bajar de peso, y hay muchos estudios al respecto y es algo que todavía hay que ahondar muchísimo para saber más al respecto en cuanto a esto. Obviamente la parte hormonal también es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos tenemos dentro de nuestro organismo diversas hormonas reguladoras o contrarreguladoras que nos permiten tener un desarrollo, que nos permiten tener un buen crecimiento, que nos permiten que nuestro organismo funcione bien, y esas hormonas pueden estar alteradas hacia abajo o hacia arriba, o no producimos determinadas hormonas o las producimos en exceso, y eso se conlleva a enfermedades. La más común y tal vez que muchos conozcan es la parte del hipotiroidismo. Entonces, la famosa tiroides, a todos los que tienen hipotiroidismo, obviamente porque es una hormona muy importante que me regula muchísimas partes de nuestro metabolismo. Cuando esto está en niveles bajos hay una predisposición a tener una ganancia de peso mucho mayor que si estuviera en sus valores normales. Igual problemas con el cortisol, como enfermedad de Cushing, que son enfermedades que hacen que tengamos una ganancia de peso, una acumulación de grasa excesiva, y es algo que tenemos que tener también en cuenta dentro de nuestro manejo y dentro del proceso que tenemos que llevar a cabo de llevar un peso mucho más sano. Pero no es lo único. También están los fármacos, los medicamentos. Hay medicamentos que por sus componentes van a propiciar aumentar peso. Entonces eso tenemos que tener en cuenta también qué medicamentos estamos usando y como médicos qué medicamentos vamos a usar en los pacientes que ya tienen una predisposición o que ya tienen sobrepeso, que no nos empeoren la situación con la finalidad de controlar una enfermedad. Si se puede controlar con otra alternativa, si hay que usarlo, hay que usarlo.
prima mucho más el control de las enfermedades que obviamente el evitar un fármaco que nos haga subir de peso, ya que hay otros factores que sí podemos controlar. Hay factores de crecimiento, hay factores dentro del neonato, del niño que recién nace y durante sus etapas de desarrollo. Obviamente los niños que tienen sobrepeso desde la infancia, los niños en su etapa de crecimiento, si son niños que nacen con obesidad, son niños que tienen una predisposición por la ganancia de tejido adiposo en la infancia a que tengan mayor peso cuando sean adultos o que desarrollen enfermedades como diabetes. También hay una serie de estudios al respecto que habla sobre cómo es importante las pautas de crecimiento en los niños para desarrollar y evitar y prevenir enfermedades como la obesidad u otras enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión, entre muchas otras. Y es por eso que es tan importante el inculcar hábitos de vida saludable desde los niños, desde la pequeña infancia, desde que están en su desarrollo. Eh, y en eso también son temas que poco a poco iremos ahondando, qué pasa con los niños, por qué los niños suben de peso, cómo evitar esto, y más aún porque culturalmente nosotros tenemos el pensamiento de que el niño gordito es el niño sano, y si el niño está un poquito delgado, entonces el niño está enfermo y necesitamos alimentarlo más y que suba de peso. Y empiezan a aparecer una serie de dietas no adecuadas para los niños, introducir alimentos para los cuales no están preparados en edades muy tempranas. Y algunos han oído hablar de la famosa dieta Rojas, donde empiezan a introducir caldos, sopas, etcétera, a niños que están en etapa de lactancia, y eso conlleva ciertas enfermedades por algo cultural, que pensamos que el niño gordito es el niño sano y no necesariamente. ¿Listo? Hay algunos otros factores que son importantes y que cada vez van tomando un papel grande en cuanto al manejo y tratamiento de la obesidad, y es algo que tal vez no todos conocemos, y es la microbiota intestinal, es decir, las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Se ha encontrado que hay algunas personas que tienen predisposición a hacer obesidad y otras personas que tienen predisposición a tener un peso normal o un peso bajo, que tienen bacterias diferentes en el intestino, más de un tipo que de otro, y eso es algo que también se está investigando para tratar de evaluar si estas bacterias que tenemos en nuestro intestino se pueden controlar, se pueden cambiar o se pueden tratar, y de esta forma también tengamos otra herramienta más para manejar la obesidad, aparte de todo lo que ya hemos hablado, y algo tan poco significativo para la mayoría, que son las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Y esas bacterias vienen heredadas desde nuestra madre. Entonces, obviamente también ahí viene, aparte de la carga genética, esa carga de las bacterias que tiene nuestra madre en el tracto digestivo, que nos está comunicando dentro de la lactancia, dentro de todo el proceso del parto, del nacimiento, etcétera. Entonces es algo que va a ser muy importante mucho más adelante. Ya están saliendo muchísimas cosas sobre tratamiento a este respecto. Hace falta muchísima investigación, todavía estamos en pañales en cuanto a esto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Algo que es importante, ya aquí nos vamos un poquito más allá, eh, y es la parte de un ambiente obesogénico. ¿Listo? ¿Qué es esto? O sea, estamos viviendo en una cultura rodeados de pautas comerciales, rodeados de muchas cosas que hacen que tengamos facilidad para subir de peso. A veces es mucho más fácil comprar alimentos chatarra, comprar alimentos procesados, comprar alimentos que exigen menos preparación, que son más económicos, y obviamente eso nos interesa muchísimo, pero que nos hacen subir de peso. Si nos vamos a un ejemplo, anteriormente no había un exceso de productos congelados para necesitar consumir papitas a la francesa, un ejemplo que trajo uno de nuestros compañeros en una charla anterior. Si queríamos comer papitas a la francesa, teníamos que ir, comprar la papa, lavarla, pelarla, picarla, procesarla y después freírla o cocinarla, lo que queramos. Ahora no, ahora simplemente sacas de la nevera un paquetico donde ya está todo listo. Entonces ese desgaste de estar preparando se eliminó.
Entonces es mucho más fácil preparar comida rápido, preparar comida muy cargada de componentes que no son naturales y que no hay mucha investigación, pero pueden favorecer el desarrollo de enfermedades, los conservantes, etcétera. Anteriormente, si alguien quería consumir carne, etcétera, pues se compraba la carne. Ahora tenemos carne procesada. Hay productos ya que vienen de marcas prefabricadas o prehorneadas o precocidas que desconocemos exactamente qué componentes tienen. Y esto también, obviamente, digo, toda esta cultura de tener comida fácil está creando un ambiente que hace que todos nos subamos de peso. El tener puestos de perros calientes, de hamburguesas, de toda la comida chatarra a la vuelta de la esquina de nuestro hogar también. Digo, estamos rodeados de comida chatarra. A veces es mucho más fácil, y esto es algo sorprendente, que es más fácil comprarte una gaseosa y un paquetico de papitas o unas galletas que acceder a frutas, que acceder a algo que es, porque obviamente son productos que pueden durar mucho tiempo en una estantería, o sea, los puedo dejar ahí 1, 2, 3 meses, no se van a vencer. Si no lo compran ahora, lo van a comprar más adelante. Mientras que las frutas es algo que se tiene que consumir rápidamente porque tienen una fecha de caducidad por su proceso normal. Entonces eso también va a crear una conciencia de consumir otro tipo de alimentos, y que en nuestras tiendas esté mucho más disponible este tipo de alimentos que la comida balanceada, la comida mucho más natural, por llamarlo de alguna forma. ¿Listo? Aparte de este ambiente obesogénico, en este momento tenemos mucha facilidad de acceso a transporte. Con el crecimiento de nuestras ciudades ya no es tan fácil desplazarse a pie. Hay ciudades en las que por su infraestructura también es difícil desplazarse en bicicleta. También por motivos de seguridad es complicado desplazarse en algunas ciudades en bicicleta o a pie por las zonas que se tienen que atravesar desde nuestro hogar hasta el lugar de trabajo o hasta el lugar de educación. Eso también influye en que optemos por transportes mucho más rápidos. Entonces, y está el transporte público y están los taxis, pero ahora hay una facilidad enorme para conseguir créditos para un vehículo propio, bien sea automóvil o bien sea motocicleta. Entonces ya hay muchas motocicletas, en una familia hay muchas motocicletas, casi que una por persona. Entonces ya estamos acortando y queremos todo lo más fácil. Entonces ya como tenemos la motocicleta, si tenemos que ir a comprar algo a la tienda de 2 cuadras, ya no nos vamos a pie, nos vamos en la motocicleta y volvemos. Entonces estamos con esa cultura de tratar de hacer el menor esfuerzo posible, y eso también influye. Eso influye en que nuestro ambiente nos esté volviendo gorditos. En estos últimos años, el papel que ha tenido la pandemia en el desarrollo y el aumento de peso y el aumento de la obesidad es importante porque ya estamos en teletrabajo. Ya ni siquiera salimos de la casa para irnos al sitio de trabajo, se hace desde el hogar. Entonces esto también está afectando, que muchos dicen trabajo 8 horas y estoy todo el día sentado frente al computador y no salgo absolutamente para nada. Ya el fin de semana si tengo que ir a hacer algo, pero el resto dentro de la casa completamente enclaustrados, y esto es algo que también contribuye a aumento de peso y a generar obesidad. ¿Listo? Eso con respecto a algunos aspectos del ambiente obesogénico. Los factores económicos son importantes. Como les decía ahora, es mucho más fácil comprar comida chatarra o comprar comida procesada que comprar comida que sea natural o que no sea procesado, que sea o no sea orgánica. La verdad, eso es algo otro aspecto diferente a charlar en otra ocasión. Pero nos dura mucho más la comida procesada o en el congelador a largo plazo que la comida, las verduras o las frutas, que si no las consumimos rápidamente y si no tenemos acceso a comprarlas rápidamente, pues se nos van a dañar. Eso es gastar dinero. Hay alimentos en algunas zonas que son demasiado costosos, y esto es algo que lo vemos mucho en consulta. El acceso a productos que pueden ser tan esenciales para algunas personas como el acceso a la carne, gracias a los costos que están teniendo en algunos casos muy elevados, pues hace que sea difícil tener esta fuente de proteína. Entonces tenemos que acudir a otras fuentes de proteína diferente. No significa que la carne sea necesaria, pero tenemos que tener en cuenta que es algo fundamental en la vida y en la nutrición de muchas personas,
y el que tengan dificultades para el acceso a algunos alimentos, pues va a limitar mucho que tengamos alimentos de calidad. eh, y eso lo vemos mucho. Algunos en consulta me dicen, venga, es que solo tengo una libra de arroz y lentejas para la familia para toda la semana. Y hay que manejar eso para poder establecer porciones y establecer un hábito que nos permita tener un peso mucho más sano, y hacer dieta no es necesariamente consumir cosas costosas, pero en este momento casi que todo está costoso. Entonces nos va a limitar un poquito el acceso a algunas cosas y creo que ustedes lo saben muy bien. Todos ustedes hacen sus mercados, sus compras y saben que esta parte socioeconómica influye muchísimo, cuando hay escasez, cuando hay algunas situaciones en las que algunos alimentos de algunas zonas no llegan, pues se encarece mucho más el acceso a la comida y eso va a afectar sí o sí. Es algo que no podemos controlar, pero es algo que nos va a ir afectando y que también tenemos que tenerlo en cuenta dentro de nuestro proceso. Obviamente esto puede ser un factor a favor o un factor en contra, dependiendo de dónde lo veamos. Eh, Otros factores que también me afectan el tener o no tener sobrepeso o obesidad es el estrés. Estamos en un mundo cargado de estrés. El estrés, un momento perfecto, no hay ningún problema, pero se está volviendo una enfermedad, ya es algo muy crónico. Estamos estresados todo el día y estamos en un corre-corre y estamos pendientes de hacer las cosas tan rápido y tenemos la presión de la casa, de los hijos, del trabajo, de la educación, de las presiones personales por realización. Entonces todo esto nos va generando una carga de estrés y esa carga de estrés sola también puede ser un factor que nos determina algunas hormonas que nos van a dañar completamente el mantener un peso mucho más sano. Y obviamente de este estrés también va encadenado y va concatenado con las enfermedades psiquiátricas. Enfermedades psiquiátricas, como la ansiedad, la depresión. Esto es algo que se tiene que manejar, está aumentando muchísimo y no todo el mundo consulta por esto, no todo el mundo, todos creen que estar un poco desanimado, estar bajito de ánimo, el tener estrés, el tener ansiedad, el estar deprimido es algo normal y no es así, es algo que tenemos que manejar, es algo que tenemos que consultar. O sea, si todos tenemos cambios de ánimo, un momento estamos felices, otro momento estamos tristes, en otro momento estamos con rabia, pero eso tiene tratamiento y es algo que se debe manejar y se debe manejar por alguien que esté entrenado para manejar este tipo de trastornos y no solo con medicamentos. ¿Listo? A veces tenemos miedo de consultar por ansiedad o por depresión porque no queremos depender de medicamentos. Hay mucho estigma en cuanto a ir a un psiquiatra, hay mucho estigma en cuanto a ir a un psicólogo y los psicólogos son importantes en nuestra vida y los psiquiatras también. Independientemente de que tengamos o no tengamos enfermedad, lo ideal es que por lo menos una vez pasemos todos por psiquiatra y por psicología, y eso no está mal. La terapia es algo que nos ayuda a sobrellevar algunos aspectos de nuestra vida, a mejorar muchas cosas para que podamos tener una mejor calidad de vida en cuanto a la parte mental, en cuanto a la parte emocional, en cuanto a la parte eh, energética de todo lo que nosotros manejamos, porque tenemos una carga tan grande en nuestro ambiente que a veces nos colapsa simplemente y la ansiedad, la liberación de hormonas durante estos episodios de ansiedad, el calmar la ansiedad con tendencias compulsivas de alimentos, de atrancones, enfermedades como la anorexia, la bulimia se pueden desencadenar a veces por el miedo a subir de peso o por un trastorno de nuestra imagen corporal. A pesar de que estamos muy delgados, nos vemos gordos, o a pesar de que estamos muy gorditos, nos vemos delgados. Entonces hay trastornos que se tienen que manejar y es un proceso largo el tener un control de estos trastornos, pero es algo que a la larga nos va a dar un apoyo enorme porque con estos aspectos controlados, pues estos problemas de ansiedad o depresión no van a afectarnos tanto como nos afectarían si no tienen un correcto tratamiento. Hay otros aspectos también que vienen cada vez encadenados y es la forma que tenemos de dormir. Los trasnochos sí o sí me afectan. Los que hacemos o los que hemos pasado por una profesión que nos obligue a hacer turnos en la noche, el tener un turno día, un turno noche, estar cambiando nuestros horarios, sí descontrola nuestro papel hormonal, sí descontrola nuestro metabolismo.
y es difícil de llevarlo. No significa que sea imposible, pero es difícil poder tener cambios favorables cuando tenemos este cambio de rutina, porque nuestro cuerpo está diseñado para que funcione con la luz del sol y se empieza a cambiar todo su metabolismo y todo su funcionamiento cuando no hay esta luz del sol. Entonces eso nos va a afectar y también tiene un papel en el desarrollo, perdón, de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, hipertensión, entre muchas otras. Aparte que en los pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso, algunos empiezan a desarrollar la apnea del sueño y obviamente la apnea del sueño es cuando simplemente no hay paso de aire, hay momentos en los que no respiramos durante la noche porque no hay paso de aire, a veces eso es por la cantidad de grasa que tenemos acumulada alrededor de la tráquea en nuestro cuello, entonces eso dificulta el respirar en la noche, no respira durante la noche, eso es una apnea. Y obviamente no hay un sueño reparador, al otro día están completamente cansados, se duermen en cualquier parte, sentados, leyendo, viendo televisión, en un bus, en un taxi, estamos charlando y empiezan a cabecear las personas cuando estamos con ellas. Entonces esto es algo que también tiene tratamiento y se debe manejar y se tiene que estudiar porque me afecta sí o sí la ganancia o la pérdida de peso. Hay otros factores que son biológicos. La menopausia es un factor que sí nos altera, en las mujeres obviamente nos altera mucho todo el cambio hormonal, esa pérdida de todo el influjo hormonal estrogénico que tienen las mujeres en su desarrollo con la menopausia se pierde y empieza a subir el peso y la grasa empieza a distribuirse de una forma diferente y empieza a dispararse colesterol, empieza a dispararse triglicéridos y si no tenemos un hábito de vida se nos dispara todo y controlarlo es difícil. Y ya por último, la actividad física. Con todo esto, el ambiente obesogénico, las alteraciones, estamos en un mundo donde no hacemos actividad física. Buscamos lo rápido, lo fácil. Si vamos en un vehículo, buscamos parquearnos en la puerta del sitio a donde vamos para no tener que caminar. Tratamos de, inclusive, como lo decía hace un momento, vamos a la tienda de 2 cuadras en la motocicleta o en el vehículo para evitar caminar, a pesar de que queda muy cerca. Y eso es algo que nos está limitando, el tipo de trabajos que se están presentando y donde ya no hay desplazamiento. Y aparte de todo esto que nos está dejando quietos, que nos está dejando en un estado sedentario, completamente quietos, pues ejercicio aparte no lo hacemos, a veces porque sencillamente estamos tan inmersos en un mundo en el que no tenemos tiempo. Tenemos que desplazarnos 1 hora desde nuestra casa hasta el lugar de trabajo, trabajamos 8 horas y después salimos 1 hora de regreso hasta nuestro hogar y en nuestro hogar tenemos que hacer comida, hacer aseo, organizar la casa, organizar hijos, organizar muchas otras labores o si están trabajando y estudiando, pues llegar desde el sitio de trabajo hasta el sitio de estudio y luego hasta el hogar. A veces no tenemos tiempo para hacer actividad física, pero tenemos que tratar de sacar los huequitos que podamos. ¿Listo? Lo ideal es que se haga una práctica deportiva regular, guiada, entrenada, con unos objetivos claros, con unas metas claras, pero a veces si no es posible, tenemos que empezar a aprovechar cualquier momento que tengamos para hacer actividad física. Si estamos en una labor donde estamos todo el tiempo frente a un computador, cada vez que contestemos una llamada, levantémonos del escritorio, dejemos las cosas lejos, si necesitamos papelería, si necesitamos impresora, si necesitamos fotocopiadora, obliguémonos a pararnos de nuestro cuerpo para hacer esto, a pararnos de nuestro sitio de trabajo, perdón. Entonces, esas pausas activas, el estarnos moviendo dentro de nuestra labor, pues nos va a ayudar a que nos mejoremos en cuanto al salir de ese sedentarismo, salir de esa quietud en la que estamos. Si vamos a un centro comercial, evitemos las escaleras eléctricas a no ser que tengamos alguna afección, algún problema en nuestras rodillas. Tratemos de evitarlas, tratemos de parquearnos lo más lejos posible para obligarnos a caminar un poco más. Tratemos de hacer nuestras diligencias dentro de lo posible a pie, listo, o en bicicleta. Aprovechemos cualquier espacio que tengamos para movernos. Y si podemos tener el tiempo para hacer una actividad específica, hacerlo muy bien, hacerlo de una forma constante. El ejercicio siempre y cuando se haga de una forma constante nos va a ayudar en absolutamente todo, no solamente en cuanto a la pérdida de peso, nos mejora muchísimos factores, el tránsito intestinal, el estado de ánimo,
cómo estamos manejando nuestra actividad durante el día a día. Entonces, el ejercicio es excelente para todo, entonces no tiene contraindicaciones y nos está recomendado para absolutamente todo. Y ya por último, llegamos a la alimentación, la cantidad de comida o la calidad de comida, que es importante. Las dos cosas son importantes. Obviamente, si estamos con una dieta muy excesiva, al bajar la cantidad, nuestro peso va a mejorar. Y poco a poco, al mejorar la calidad de nuestra comida, van a mejorar otros aspectos, no solo relacionados con el peso, sino con el mejorar nuestra función biológica, el tener los nutrientes que necesitamos para nuestro día a día, el tener los componentes que necesitamos para la síntesis de hormonas. Entonces, todo esto va jugando un papel importante. Entonces, miren que el manejo de la obesidad no es solamente dieta y ejercicio. Hay factores que van a hacer que esto sea un poco más lento o más rápido y se tienen que ir manejando en conjunto. Y poco a poco iremos abordando estos temas dentro de todo lo que hablemos en esta charla que estaremos haciendo. Los invito al nuevo proyecto, que es un podcast donde también estamos haciendo un poquito de charlas más largas, ya que en Instagram o en las otras redes sociales no se pueden hacer charlas tan largas. Y de esa forma complementar lo que estamos haciendo y ahondar un poquito más algunos temas. Vamos a volver obviamente con toda esta información. Muchas gracias por la atención. Nos vamos a seguir viendo por esta vía y sin abandonar las otras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchos éxitos en todo lo que se viene. Vamos a seguir trabajando juntos en tener esa educación. Considero que si ustedes conocen por qué están teniendo esas alteraciones en su peso y en sus enfermedades, el paciente que conoce la enfermedad es el paciente que sabe por qué, para qué y qué se usa. Y es un muy buen paciente y son juiciosos, así como lo han sido todos ustedes. Mil gracias por su atención y nos estaremos viendo poco a poco. Que tengan un buen resto de día.